¿Qué tal, amigos? Les habla la doctora Gloria Piño Con todas las de la ley. Hoy tenemos un programa muy interesante que va a captar de inmediato tu atención. Tenemos a un invitado que es un economista prestigioso venezolano, el doctor Víctor Álvarez. Y vamos a hablar sobre lo que nos incumbe en este momento a todos los venezolanos, nuestra crisis económica. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. La crisis económica venezolana nos está afectando a todos de una manera vertiginosa, porque si hablamos de cómo arranca el dólar este año, que es a 50, y lo vemos cómo amanece el día de hoy en 212, es una situación por demás delicada, porque el venezolano tiene que salir a comprar sus alimentos apenas le llegan los bolívares al bolsillo, porque si no, se deprecia la moneda de tal manera que no hay forma de que le rinda el dinero, por lo menos para adquirir su cesta básica. Ni hablar del colegio, ni hablar del vestido, del calzado. Esta crisis, doctor, ¿a qué se debe? ¿A los bloqueos, a las sanciones o a las políticas internas de Venezuela? Bueno, se debe a todo eso y mucho más, ¿no? Porque nosotros hemos vivido de la idea de un dólar barato, que es uno de los síntomas de toda economía rentista y extractivista, donde el ingreso en divisas no proviene de un aparato productivo desarrollado, diversificado, que exporta una creciente cantidad de automóviles, computadoras, alimentos, medicinas, sino nuestro ingreso viene fundamentalmente de la exportación de petróleo, es la renta petrolera. Entonces, desde que apareció el petróleo en la vida nacional, el precio de la divisa, el precio del dólar, se ha fijado en torno a lo que es la productividad de la industria petrolera, que es muy alta, por lo tanto, basta un dólar barato para que los bolívares que reciba esa industria petrolera, una vez que cambie su ingreso en divisa, le alcance para pagar las nóminas, para pagar los costos internos. Eso no pasa con las demás empresas. Venezuela no tiene un sector exportador privado o no petrolero que le inyecte al mercado cambiario suficientes divisas. O sea, todavía a estas alturas, con todo el castigo que ha sufrido la industria petrolera nacional por las sanciones, el petróleo sigue poniendo el 90%, el 92, 93% de las divisas que entran al país. Entonces, claro, cuando escasea el ingreso en divisas, consecuencia de las sanciones este año, por ejemplo, porque el año pasado, cuando se flexibilizaron las sanciones petroleras, que Chevron volvió a extraer petróleo y a producir y colocar petróleo en el mercado estadounidense a precios de mercado, el país recibió más divisas y el precio del dólar más o menos se mantuvo estable entre 36 y 40. Con la reimposición de las sanciones, cae la producción de Chevron, se deja de vender ese petróleo en el mercado estadounidense a precios de mercado. El país tiene que ver quién se lo compra a escondidas. Para que se lo compre a escondidas tiene que ofrecerle descuentos que llegan hasta 40%. Eso reduce el precio de la divisa y en consecuencia se pone caro. O sea, como el precio del dólar o el dólar se comporta como cualquier otra mercancía. Si es abundante, su precio es barato. Si es escasa, su precio sube. O sea, si uno va al mercado a buscar tomates porque tiene una fábrica de tomates, de salsa de tomate y no encuentra tomates, bueno, paga lo que sea, sube el precio. Si el tomate escasea, sube el precio, pero si abunda y está a punto de pudrirse, entonces el precio baja. Entonces, eso es lo que ha pasado. O sea, el impacto que ha tenido el precio del dólar, que repercute entonces en la inflación, porque recordemos que la economía venezolana tiene un altísimo componente importado. Si esas importaciones se traen con dólar barato, pues el precio de las medicinas, de los alimentos, del calzado, de la ropa que se trae de afuera será barato. Pero si el precio del dólar se despega como se ha despegado de 50 a 212, 213, hoy por supuesto ese incremento en el precio del dólar se va a reflejar en el precio de las mercancías. Y lo peor de todo es el impacto que tiene en el salario, porque el salario sigue estando en 130 bolívares, el salario mínimo por dólar, se pulveriza, se disuelve como un cubito de hielo
dinero, ¿no? Se vuelve agua. Y sobre todo el impacto que tiene en el cálculo de las prestaciones sociales, de los bonos de Navidad, de los aportes a cajas de ahorro, a prestaciones. Y entonces eso se traduce en un empobrecimiento de la población. Entonces nosotros tenemos que trabajar en encontrar un precio de la divisa que realmente refleje la productividad de la economía nacional y no seguir viviendo de esta idea de la que hemos estado presos durante muchos años de un dólar barato. A la transformación estructural de la economía venezolana le conviene un dólar caro. O sea, a los exportadores venezolanos les conviene un dólar caro. El que exporta camarones o el que exporta pastillas de frenos o el que exporta baterías de carro, le interesa que por cada dólar que reciba se cambie por la mayor cantidad de bolívares posible para que con ese mayor volumen de bolívares pueda pagar las nóminas, los beneficios laborales, los impuestos, los gastos domésticos. Entonces esa es una decisión que está pendiente de tomar. Pero entonces, según su explicación, que de verdad es bien interesante, pareciera que entonces la política que está realizando, que está practicando el gobierno actualmente está errada, porque usted nos está señalando pues que en un momento determinado un dólar alto nos va a hacer bien, pero resulta ser que ese dólar alto en este momento nos está haciendo mucho daño. Porque ¿cuál es la moneda de curso legal en Venezuela? Aun cuando esté dolarizada la economía, es el bolívar. ¿Cómo se pagan los sueldos? Se pagan en bolívares, no se pagan en dólares. Entonces la depreciación de esa moneda es cada minuto aterradora. Porque si usted le están pagando a las 10 de la mañana con un dólar a 200 y a las 2 de la tarde está en 210, usted me dirá qué ha pasado con el sueldo, con el ingreso. Entonces, ¿cuál sería la alternativa que pudiera tener el gobierno para darle frente a esto? Porque Venezuela es un país atractivo para el mundo, doctor. Nosotros no solamente tenemos petróleo, nosotros somos ricos en todo. Yo diría que el mismo suelo. Nosotros lo que coloquemos, lo que plantemos en el suelo, lo que sembremos en el suelo inmediatamente crece. Pero solamente nos hemos dedicado al petróleo y nosotros no vivíamos antes del petróleo. Entonces, ¿cuál sería la solución que usted le vería ante una política de gobierno inmediata para poder salir o poder sortear, si se quiere, esta tragedia económica? Claro, solamente nos hemos dedicado al petróleo desde que apareció el petróleo, porque el petróleo le inyecta a la economía nacional un volumen de divisas que nos permitió comprarle al resto del mundo a un precio muy barato lo que teníamos que haber producido aquí. Pero esa patología, ese problema, es casi que el pecado original de la Venezuela rentista. O sea, nosotros hemos arrastrado el problema de la sobrevaluación del tipo de cambio, entiéndase, un dólar muy barato desde que se sacó prácticamente el primer barril de petróleo del país. Y ningún gobierno en estos 110 años que tiene de historia petrolera el país se le ha parado de frente a ese problema, porque todos han optado por mantener barato el precio del dólar para poder importar barato. Y entonces esas importaciones baratas, sobre todo cuando se hacen sin arancel, como ahora, y cuando se hacen sin permisos fitosanitarios o sin el cumplimiento de normas técnicas, compiten entonces, ese deslave de importaciones compite de manera muy ventajosa con la industria nacional, con la agricultura nacional, con los sectores productivos que no están en condiciones de aguantar y de soportar una competencia que viene de países con niveles de tecnología y de competitividad muy superiores a los nuestros. Entonces, allí está en buena medida el origen del problema y tenemos que debatirlo, o sea, tiene que darse una conversación nacional donde los trabajadores, los maestros, los profesores de todo el país entiendan muy bien la necesidad de encarar esta situación, porque se convierte entonces en un síntoma de fracaso el hecho de que el dólar se esté poniendo caro. Claro, ahí el asunto es cómo nosotros logramos un nivel del tipo de cambio, del precio del dólar,
que exprese la verdadera productividad y competitividad de la agricultura y la industria para que pueda soportar esa competencia de productos importados y sobre todo para que pueda conquistar un mercado en los espacios internacionales sin que el costo de ese ajuste cambiario lo paguen los sectores más vulnerables y más desfavorecidos de la población. Entonces habría que acompañar una decisión cambiaria de este tipo con compensaciones, recuperación del salario real, generación de empleos estables y bien remunerados, y eso se lograría en la medida en que ese tipo de cambio exprese la productividad que permita entonces el florecimiento de industrias del sector agrícola, donde se genere empleo estable, bien remunerado, con todos los beneficios sociales y laborales que requiere un trabajador. Por supuesto, eso no se logra de la noche a la mañana, es un proceso de largo tiempo, de largo plazo, de un horizonte temporal mayor, pero lo importante es que nosotros podamos detener esta caída y este deterioro, toquemos fondo y podamos entonces corregir estas distorsiones cambiarias que tanto daño le han hecho a la economía nacional. Doctor, pero estamos bloqueados, estamos sancionados. Sabemos que el petróleo no nos está produciendo esa renta importante para poder salir a flote y de allí pues todo lo que estamos pasando en este momento. Mi pregunta es, nosotros no podemos en este momento reinventarnos sobre el segundo punto que usted acaba de desarrollar, lo que es la parte agroindustrial, etcétera. Nosotros no podemos enfocar o girar nuestra mirada hacia ese sector para poder salir adelante, porque no es posible que sin el petróleo Venezuela se hunda. Sí. Bueno, y de hecho es lo que está pasando, ¿no? Uno ve, por ejemplo, datos y síntomas de esa transformación y de esa reinvención, por ejemplo, en el auge que está tomando la Bolsa de Valores de Caracas. O sea, aquí las empresas privadas tradicionalmente se financiaron no con préstamos de la banca comercial, sino con préstamos de los organismos del Estado venezolano, de la Corporación Venezolana de Fomento, FONCREI, el Banco Industrial de Venezuela, Corpo Industria, INAPIMI, todos esas fueron instituciones financieras a través de las cuales se distribuyó la renta petrolera al aparato productivo nacional. Eran préstamos a muy bajas tasas de interés, largos plazos para pagar, garantías muy flexibles. Y entonces, bueno, el que quería montar una empresa prefería un préstamo del Estado, de la renta petrolera, que un préstamo en el sector privado. Eso se acabó, o sea, ya el país no tiene la renta petrolera para inyectarle a la economía. Entonces, ¿cómo se están financiando las empresas? Bueno, muchas empresas han comenzado a vender acciones en la bolsa de valores, o sea, son empresas que entonces cotizan en bolsa, levantan recursos del público para financiar sus exportaciones o su actividad productiva, su ampliación de las capacidades productivas, y ya esa es una manera de reinventarse. Uno ve, por ejemplo, el incremento de exportaciones no tradicionales, distintas al petróleo, el esfuerzo que se está haciendo desde el sector privado para mejorar sus niveles de calidad, de productividad, de competitividad, para poder ganarse un espacio en el mercado internacional. Están participando en ferias, en eventos internacionales, buscando oportunidades, y esa es una manera de reinventarse. ¿En qué se traduciría eso? Bueno, en un creciente ingreso en divisas del país, ya no proveniente de la renta petrolera, sino proveniente del sector privado. Por supuesto, hace falta muchas políticas de apoyo al sector privado, sobre todo al que compite afuera, porque sufren de lo que nosotros llamamos el costo Venezuela, y es que mientras sus competidores afuera tienen buenos servicios de electricidad, nunca hay interrupciones no programadas de la electricidad, tienen agua permanentemente, tienen suministro de gas permanentemente, tienen una buena infraestructura de puertos, aeropuertos. Aquí nosotros tenemos muchas carencias en ese sentido, y por eso, para que esas empresas compitan, también tiene que competir el país, también tiene que mejorarse los puertos, las vías, las autopistas, los almacenes de depósito, pero a eso nos está obligando justamente esta situación tan difícil y tan apretada que vive el país por las sanciones petroleras. O sea, se acabó la renta y ahora hay que reinventarse para ver de qué otro lado vienen los recursos, y esos recursos tienen que venir de un fortalecimiento del sector privado, que entonces se revela como un sector estratégico en lo que es la reconstrucción nacional. Usted dijo algo que me llama muchísimo la atención, y es recoger fondos del público.
Esos fondos del público es ahorcarnos o estrangularnos con los impuestos, porque cada día salen más impuestos, cada día salen más multas, surgen más multas. ¿De eso se trata? No, no. Yo me refería, por ejemplo, a una empresa que vende, se inscribe, ¿no? Cumple toda una serie de requisitos para participar en la bolsa de valores, donde emite entonces una serie de acciones y esas acciones son compradas por otras empresas, por particulares. O sea, si alguien vendió una casa y necesita invertir ese dinero, bueno, tiene la posibilidad entonces de comprar acciones en la bolsa de valores. No son impuestos. ¿Qué pasa? Que esa empresa, una vez que cierre su ejercicio fiscal en el año, ¿qué hace? Bueno, saca su balance financiero, su estado de ganancias y pérdidas, ve cuánto ganó y divide entonces esas ganancias entre el número de accionistas y a cada quien entonces le toca su dividendo en dependencia de la cantidad de acciones que tenga. Me refiero no a impuestos, sino a recursos del público que son invertidos en empresas, porque el problema es que la gente en Venezuela no tiene posibilidades de ahorro en moneda nacional. O sea, nadie ahorra en bolívares porque los bolívares que deposita en la banca se convierten en sal y agua. O sea, mientras la tasa de interés esté por debajo de la altísima tasa de inflación, lo que a la gente le da, lo que al ahorrista le da, la tasa de interés no le compensa lo que le derrite la tasa de inflación. Entonces nadie invierte en bolívares. La posibilidad de ahorrar o de invertir en acciones es una posibilidad y los países que han logrado desarrollar ese campo le ofrecen a sus ciudadanos y a su gente posibilidades de ahorro. O sea, todos los países donde hay una buena bolsa de valores, o sea, si a usted le pagaron sus utilidades o sus aguinaldos, y no tiene necesidades materiales pendientes y quiere ahorrar, bueno, usted va a la bolsa de valores, le compra acciones de empresas que cotizan, que se desempeñan muy bien, que todos los años generan ganancias, y usted espera, bueno, tranquilo que cuando esa empresa haga su corte de su ejercicio fiscal y saque sus cuentas y vea cuánto ganó y reparta entre los accionistas los dividendos, lo que cada quien le toca, cada quien recibe no una tasa de interés, sino unos rendimientos por esa inversión que hizo allí. Esa es una cosa que apenas está comenzando, porque como explicaba antes, mientras el financiamiento del sector privado aquí se hizo sobre todo con base en la renta petrolera, no tuvieron necesidad de hacer lo que se hace en cualquier otro país del mundo. Por eso nosotros hemos hablado del capitalismo rentístico, ¿no? Por eso se habló de esa categoría, ese concepto, un capitalismo que se desarrolló sobre la base de la distribución de la renta petrolera. Recuerdo que con mis aguinaldos, con mis utilidades de fin de año, yo compraba un carro, yo cambiaba mi carro. Ahora con esas utilidades estamos buscando cómo hacemos nuestras hallacas, porque ni siquiera para la muda, el estreno, pues, que el venezolano está acostumbrado. Entonces, a su juicio, doctor, ¿qué pesa más? ¿Las sanciones internacionales o la política que hemos llevado, la política económica que ha llevado el Estado? No, yo creo que se han cometido graves errores de política económica que están en el origen de la crisis nacional, sobre todo ese empeño, esa obstinación que ha habido de mantener un dólar barato para utilizar el tipo de cambio no como un instrumento de transformación productiva para apoyar el desarrollo de la agricultura y la industria, que es la economía real, la economía de verdad que produce bienes, servicios para satisfacer nuestras necesidades, sino utilizar el tipo de cambio como un instrumento de política antiinflacionaria. Es un dólar barato para importaciones baratas. Pero ya expliqué cómo eso es la ruina del aparato productivo nacional. Entonces, el haber mantenido durante tanto tiempo un dólar barato, un dólar oficial barato, pues con una diferencia tan grande como la que se ha dado siempre con el mercado paralelo, introduce una serie de distorsiones donde la economía y el esfuerzo productivo real se ahoga la economía. O sea, que en Venezuela el negocio no es montar una fábrica, una industria. En Venezuela el negocio no es tener un proyecto productivo o para criar ganado. No, en Venezuela el negocio es montar una importadora y traer de afuera los productos más baratos que los que aquí se producen. Entonces ahí ha habido un gran error junto a otros en materia de política monetaria. O sea, el hecho de financiar, por ejemplo, el déficit fiscal, o sea, el exceso de gastos del Estado
con emisiones de dinero del Banco Central sin que tengan su debido respaldo en un desarrollo de la producción, bueno, fue un elemento propagador de la inflación. O sea, nosotros llegamos a tener una hiperinflación de 130.000%, 130.000% en el año 2018. O sea, no hace nada, hace menos de una década, todos lo recordamos. Entonces fueron también errores que se cometieron. Y por supuesto, eso fue agravado entonces, acentuado por el impacto de las sanciones petroleras, que redujo de manera brutal el ingreso en divisas del país. Entonces aquel otrora dólar barato se fue poniendo más caro, más caro, más caro y más caro, como lo hemos estado viendo. Entonces es una combinación de los dos factores. El problema económico que el país ha sufrido tiene su origen en estos errores y desviaciones de las políticas económicas, pero se ha visto agravado, potenciado a su máxima expresión por el impacto negativo que han tenido las sanciones. Algunos funcionarios del Estado señalan que en la actualidad nosotros estamos viviendo una economía estable y robustecida. Podemos decir que es cierto lo que dicen, que esa economía está estable o más bien está frágil. Bueno, estamos en este momento, hoy 23 de octubre de 2025, estamos viendo una recaída de esa estabilidad que vimos en el año 2024, ¿no? Donde la tasa de cambio más o menos se mantuvo en torno a 36 y 40, donde la inflación estuvo por debajo del 10%, o sea, de un dígito mensual, y por primera vez tuvimos una inflación menor a 100% en muchos años, ¿no? Cosa que celebramos nosotros cuando otros países se espantan de ver que en Venezuela hay una inflación tan alta, donde en otros países la inflación siempre es menos de 10%. Bueno, nosotros aquí celebramos por tener una inflación menor que el 100%. Otra vez tenemos una inflación por encima de los 3 dígitos. Otra vez el dólar se está disparando. Y sobre todo influye mucho el tema de las expectativas, ¿no? De los agentes económicos, los inversionistas. Cuando tienes un país que está sitiado, ¿no? que está bloqueado navalmente, ¿no? Donde tienes unos buques de guerra que están amenazando con lanzar unos misiles a la economía nacional y amenazan con destruir puentes y pozos petroleros y objetivos específicos dentro del país y convertir esto en una ola de violencia y destrucción, pues nadie se atreve a invertir un dólar en Venezuela, y los que tienen inversiones aquí están viendo cómo venden eso para irse para otro lado. Entonces, ese factor también, por supuesto, deteriora mucho a la economía. Y esa es la apuesta, bueno, a quienes desde afuera quieren forzar un cambio político por la vía violenta e insurreccional. O sea, crear una crisis interna donde el malestar nacional estalle y explote, y eso dé justificación entonces para intervenciones externas, con el argumento de venir a salvar al pueblo venezolano de una masacre. Y por supuesto todo ese entorno político también influye muchísimo en las expectativas de inversión y de desempeño económico. Esto no tiene nada que ver con política, pero sí es un punto y aparte, porque de verdad que si hay algo que es imperdonable, es que nuestros connacionales en el exterior están buscando una intervención extranjera. Pero cuando nosotros analizamos quiénes son los que están pidiendo una intervención extranjera, nos damos cuenta que son personas que viven en el exterior, que sus familias están en el exterior y que obviamente no corren ningún tipo de peligro. Mientras que los venezolanos somos los que estamos poniendo el pecho, somos los que estamos trabajando, construyendo país, estamos día a día echándole pichón, pero la situación económica pues obviamente nos está asfixiando. Sobre este contexto y esa explicación tan interesante que usted nos acaba de dar, a su criterio, a su juicio, ¿ha sido una política acertada la del Estado, la que ha tomado en estos últimos meses? ¿O usted considera que las políticas que se han tomado o las decisiones que se han tomado han sido erradas y nos han llevado a esto? Mi trabajo es hacer un análisis, ¿no?, de la economía nacional y de la influencia que tiene la política en la economía. Por eso trabajo la economía política de la política económica. Es una rama de las ciencias
económicas, ¿no? Y estudio mucho el impacto económico del riesgo político, ¿no? Y como explicaba antes, creo que hay una serie de desviaciones en materia de política económica que es necesario corregir, hay una serie de errores que es necesario corregir, pero si el gobierno decidiera lanzar un programa de reformas económicas con las medidas correctas, aplicadas en un orden lógico, a la velocidad adecuada y debidamente comunicadas al país para que la nación las entienda, el efecto positivo de esas medidas se vería tremendamente mediatizado y anulado si no se mejora el contexto internacional. O sea, si Venezuela sigue siendo sitiada, castigada por sanciones económicas, nadie va a venir a este país. Recordemos que las sanciones no son solamente contra la industria petrolera venezolana o contra CanTV o Corpoelec o Hidroven. O sea, las sanciones económicas que aplica Estados Unidos contra Venezuela se extiende a todas aquellas empresas privadas de cualquier país del mundo que teniendo intereses o negocios en Estados Unidos se atrevan a hacer negocios con PDVSA o con cualquier empresa pública venezolana. Entonces, por supuesto, los inversionistas extranjeros, las compañías extranjeras, que son las que transfieren tecnología, que son las que pueden hacer inversiones aquí, se inhiben de tener negocios en Venezuela, de hacer inversiones en Venezuela, por el temor a ser castigados en Estados Unidos y ser acusados en Estados Unidos de conspiración para darle oxígeno al gobierno de Venezuela. No es que le van a quitar la visa a ese inversionista, no, es que si tiene cuentas de ahorro, o si tiene inversiones en la bolsa de valores, o si tiene oficinas o apartamentos en territorio estadounidense, todo eso es bloqueado y todo eso se lo quitan. Entonces, por supuesto, eso inhibe a inversionistas chinos, a empresas chinas, a empresas rusas o a empresas de la India que se consideran que son parte de los aliados geopolíticos del gobierno venezolano, pero como también tienen intereses en los Estados Unidos, ponen, bueno, hacen su balance de ganancias y pérdidas y dicen, no, mira, lo que vamos a ganar a Venezuela es muy poco en comparación con todo lo que podemos perder en Estados Unidos y mejor nos retiramos de Venezuela. Entonces, explico esto porque no basta solamente con tener las políticas correctas, es necesario también crear un mejor entorno internacional para que eso se pueda materializar y concretar en un mejor ambiente de negocios y de inversión. Otro aspecto importante que quiero tocar con usted es esos buques en el Caribe, ese asedio hacia Venezuela, porque dicen que esos buques están para prevenir el ingreso de las drogas a los Estados Unidos. Pero todos sabemos que hay otro trasfondo político allí. Pero muchas personas, dentro de la ignorancia, algunos, no todos porque no puedo generalizar, creen que lo mejor que le puede pasar a Venezuela es una intervención de otro país extranjero. Pero hay otra cosa además, que los países vecinos se les olvida que cualquier intervención o cualquier afectación desde el punto de vista bélico en Venezuela también resultaría un impacto grave a sus países y a su economía. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, creo que esa narrativa que se ha construido, ¿no? Donde, sobre todo desde la administración Trump, ¿no? Que acusa a Venezuela de estar invadiendo a Estados Unidos con enfermos mentales, con delincuentes del Tren de Aragua, con traficantes de drogas del cártel de los Soles y que le ha hecho tanto daño a la nacionalidad venezolana porque los migrantes venezolanos en Estados Unidos todos están sometidos a sospecha, todos han quedado bajo sospecha, ¿no? Entonces, o son delincuentes, o son locos, o son terroristas, ¿no? Porque hasta se ha dicho que en Venezuela se fabrican drones militares y de combate, entonces eso le ha hecho demasiado daño
a la imagen del país, y es una narrativa que se construye justamente para justificar una agresión militar, ¿no? Cuando organizaciones del crimen organizado son consideradas organizaciones terroristas que están atentando contra la seguridad de Estados Unidos, el marco legal de Estados Unidos le permite entonces al presidente de turno autorizar operaciones encubiertas en territorio venezolano, y ese es el gran peligro y la gran amenaza. Ahora, ¿qué nos dice la experiencia internacional? Bueno, que construir esas narrativas para justificar ante el mundo la intervención militar externa en un país no resuelve el problema. Y ahí tenemos experiencias recientes. O sea, en Irak, en los tiempos de Saddam Hussein, se dijo que en Irak se estaban fabricando armas de destrucción masiva, armas bacteriológicas que ponían en peligro a Europa y a la humanidad, y el mundo se convenció de que había que sacar aquel monstruo, ¿no? Que ponía en peligro la humanidad, y con eso se justificó una intervención militar que se hizo. Y luego, cuando revisaron, no encontraron las armas de destrucción masiva, pero derrocaron al gobernante, pero el país quedó hundido en una ola de violencia y destrucción. Y si nos venimos más recientemente, lo mismo hicieron con Libia en los tiempos de Muammar Gaddafi. Invadieron a Libia, y ¿cómo está Libia ahorita? O sea, dividida en una confrontación interna donde no ha podido levantarse. Más recientemente, en Afganistán, o sea, los Estados Unidos ocupó durante 20 años Afganistán, se retiraron después de 20 años, no pudieron garantizar la paz interna, los talibanes volvieron al poder y han sembrado de terror ese país, sobre todo por el tratamiento que le dan a las mujeres. Y el año pasado apenas, bueno, todo el acecho, todo el hostigamiento, todo el asedio, todos los bombardeos a Siria, bueno, llevaron a que el presidente Bashar al-Assad finalmente sintió que no podía resistir, que no podía mantenerse, y se fue de Siria, y lograron entonces el cambio en el mando político. Pero ¿cómo está Siria ahorita? O sea, igualmente dividida. Entonces, quienes creen que basta con que un grupo de mercenarios de estos que hay en Estados Unidos, en su interés de cobrar la recompensa de $50 millones que se ofrece por la cabeza del presidente de la República, venga y en una operación quirúrgica lo extraiga del país. Así como una operación guacamaya de extracción. Y lo presente ante la justicia, va a resolver el problema. Se equivocan. Se equivocan porque en este país, independientemente de que cambie el gobierno central, en este país 23 de las 24 gobernaciones la sigue controlando ese sector político del país, y el nuevo presidente que pongan o que venga va a tener que entenderse con esos gobernadores. Con una Asamblea Nacional que claro, con una Asamblea Nacional donde de los 285 diputados, 256 los tiene ese sector que sería desplazado al gobierno central, y donde los 335 alcaldes, 285 están en ese sector. Entonces, por eso es que el planteamiento que yo he venido haciendo es que hay que evitar una escalada violenta y avanzar hacia una solución inclusiva, democrática, y por eso el país tiene que plantearse seriamente la discusión y el debate que lleve a un acuerdo de paz, a la firma de un pacto de convivencia pacífica entre los actores en pugna. O sea, los actores en pugna no pueden seguir apostando a la rendición humillante del contrario, o sea, a la exterminación del contrario, sino ir a una periodo de etapa de convivencia donde, bueno, ambos sectores tienen que respetar sus derechos políticos. Y eso pasa entonces, bueno, por comenzar a liberar los presos políticos, porque los que están afuera puedan retornar sin la amenaza de ser perseguidos, porque se restauren los partidos políticos que fueron intervenidos. O sea, darle garantías y protección a los sectores de la oposición que se sienten perseguidos, pero en ese acuerdo de convivencia pacífica también hay que darle garantías de protección y no persecución a los que están en el gobierno en caso de que tengan que entregar el poder, porque mientras se les siga amenazando que se les va a perseguir hasta debajo de las piedras y que no va a quedar uno solo vivo, pues por supuesto nadie entrega. Pero fíjese, doctor,
que ya nos desviamos un poquito porque lo voy a invitar, pero para el programa político, porque son aspectos importantes que también tenemos que desarrollar para que las personas también abran un poco su sentido, porque para los que estamos en la mesa de paz, pues somos altamente criticados por un grupo de personas porque dicen que nosotros somos los enchufados, los atornillados, los que estamos vendiendo el país, etcétera. Y realmente lo que usted acaba de decir es la bandera que llevo, la paz. Nosotros tenemos que llevar la concertación, tenemos que hablar, tenemos que dialogar. Si nos tenemos que sentar 1000 veces, pues nos sentaremos 1000 veces a dialogar. Pero nosotros no podemos permitir que potencias extranjeras sean las que decidan nuestra política interna. Y eso pareciera que es como un laboratorio, es como algo creado per se para formar, como dice usted, esa narrativa de decirnos a todos los venezolanos, esa no es la salida es los mercenarios, la salida es sangre, la salida es confrontación, porque cuando usted ve los mensajes que escriben las personas de odio, de resentimiento, esto no se termina así. Esto tiene que ser por la vía de la guerra. Hay que sacarlos, tiene que correr sangre. Y vamos por ti, porque de paso me amenazan. Y también vamos por ti. Yo digo, ¿de qué manera se le puede hacer entender a los venezolanos, a algunos venezolanos que están pensando de esa manera, que no es que van por mí, es que van por todos, porque Venezuela se va a hundir si eso llegara a ocurrir? Entonces ya no se va a tratar ni siquiera de que no le alcanzan los bolívares que le están pagando, sino que es que se va a morir de hambre. Sus hijos se van a morir de hambre. Y eso pareciera que este tipo de narrativa no interesa a este público. Pero bueno, doctor, ya sabemos los problemas. A usted lo llaman y le dicen, doctor, venga a conformar nuestro equipo de economía o económico venezolano. ¿Cuál sería el primer planteamiento para solucionar, si se quiere, de inmediato algo que le permita al venezolano respirar y que pueda decir, Dios mío, el dinero me está alcanzando, ya lo que percibo como sueldo, el pensionado, el jubilado, que pueda decir, ya no solamente me voy a comprar la harina pan o el cuartico de queso, sino que ya puedo alimentarme bien y comprar mis medicinas? ¿Cuál sería ese aporte importante que usted le daría al Estado? Sí. Yo creo que ese tipo de propuestas nos las venimos haciendo desde hace tiempo. Para empezar, hay que diseñar una política de ingresos, una política salarial que permita recuperar gradualmente, paulatinamente, el poder adquisitivo de los trabajadores. Y eso pasa porque el propio sector privado entienda que los salarios no son un costo de producción más. O sea, no debe verse simplemente así, pues, porque hay un tradicional conflicto entre el factor trabajo y el factor capital, donde cada aumento de sueldos y salarios se interpreta como un aumento en los costos que va a reducir las ganancias. Entonces hay una oposición natural, ¿no? En las condiciones en las que está Venezuela, donde prácticamente el salario está pulverizado, la recuperación del salario se convierte en un estímulo al consumo privado, en un aumento de la demanda agregada que mueve la producción, que hace crecer la economía, porque los asalariados tienen muchísimas necesidades básicas y esenciales insatisfechas. A la gente le sobra mucho mes al final del sueldo. Entonces la gente no logra pagar todas las cuentas a fin de mes, se priva de muchas cosas. Entonces un aumento, una recuperación del salario real dinamizaría la economía, movería la economía, porque entonces crea una mayor demanda sobre los productos que genera la industria, que genera la agricultura. En la medida que aumenten las ventas de las empresas, aumenta la producción. Si aumenta la producción, aumenta la generación de trabajo estable y bien remunerado, y ese es un factor. Ahora, para poder recuperar los salarios no se trata solamente de aumentar por decreto los salarios. Ya hemos visto que eso fracasó. Tiene que aumentar también la productividad
productividad del trabajo, porque si se decretan aumentos de salarios y se cae en eso que los economistas llamamos la ilusión monetaria, el trabajador termina dándose cuenta, sí, bueno, cada vez gano más, pero compro menos, porque si esos aumentos no están respaldados del salario, no están respaldados en un aumento de la producción, bueno, ese dinero no compra nada, se vuelve sal y agua y eso se expresa en los precios. Por supuesto, hay toda una serie de políticas que tienen que ver con la política petrolera, con la política industrial, con la política tecnológica, con la política de financiamiento público, con la política fiscal y tributaria, con la política cambiaria, que son medidas que se tienen que aplicar para corregir todas estas distorsiones, todos estos errores, pero como decía antes, no basta con aplicar las medidas correctas en un orden lógico y a la velocidad adecuada si el país sigue estando estrangulado y ahogado por las sanciones. O sea, es importantísimo resolver este conflicto político y geopolítico para poder crear condiciones más adecuadas para que, bueno, efectivamente los inversionistas de afuera, los inversionistas extranjeros que Venezuela necesita para tener acceso a la tecnología que ellos sí tienen y para poder colocar nuestra producción en esos mercados donde ellos están, bueno, puedan arriesgarse a invertir sus recursos en Venezuela sin el peligro de que les va a caer un bombazo, pues, ¿no? ¿Usted considera, para cerrar, que efectivamente lo que persiguen las personas que nos están amenazando desde el exterior, lo que persiguen realmente es un cambio de gobierno o la toma de nuestro país? Es que los que desarrollan esa narrativa para presentar a Venezuela como un peligro para la seguridad de Estados Unidos y la seguridad mundial, lo que quieren es justamente eso, de tomar el control de un país que, como usted misma lo decía al comienzo, tiene una cantidad de riquezas que no las tiene otro país. O sea, bajo el subsuelo venezolano están las reservas de petróleo más grandes del mundo. Nosotros estamos hablando en estos momentos de la transición energética, donde el petróleo va a ser desplazado por fuentes alternas de energía, pero eso por lo menos llevará medio siglo. En estos momentos, ciertamente Estados Unidos es el país que produce diariamente el mayor volumen de petróleo. Están produciendo cerca de 13.600.000 barriles diarios. Han de alguna manera aliviado su dependencia externa, pero a ese ritmo, a esa velocidad, las reservas de petróleo que tienen en su subsuelo apenas le van a durar entre 8 y 10 años. Venezuela tiene bajo su subsuelo 300.000 millones de barriles de reservas probadas, 300.000 millones. Si nosotros recuperamos la capacidad de producción a los 3 millones que teníamos antes, 3 millones de barriles diarios, si multiplicamos 3 millones por 365 días al año, eso da 1.000 millones de barriles al año. Si nosotros dividimos 300.000 millones de reservas entre 1.000 millones de extracción anual, eso es petróleo para 300 años. Entonces, un país que apenas tiene reservas para 8 o 10 años, mira, por supuesto, como un manjar a aquel país que tiene bajo su subsuelo de reservas para 300 años. Y eso es lo que explica justamente todo este ataque sobre Venezuela, donde se construye una narrativa que sirva de excusa y que sirva de pretexto para echarle mano y controlar las reservas de petróleo más grandes del mundo. Bueno, doctor, se nos agotó el tiempo. Estamos muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación. Lo vamos a invitar para otro programa donde vamos a hablar de la parte política, porque ya veo que al doctor le gusta bastante hablar de la parte política. Y a usted también le interesa como espectador. Bueno, señores, este programa fue transmitido aquí en Bit Studios a través de Con Todas las de la Ley. Será hasta la próxima.